Vida, baterías Hankook, mucho más. Presentan Combinación Clave. Muchos hablan, otros critican. Pero en realidad, ¿quién te escucha? Te entregamos toda la información, la opinión y el debate sobre los temas que a ti te interesan. Combinación Clave, junto a Fernando Paulsen. Somos opinión, somos la clave. ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición más de Combinación Clave. Estamos ya con nuestra primera entrevistada. Ella es Krasna Bobenrith, directora de contenidos de la APEC Chile 2019. Y de repente, todo lo que va a pasar en la COP 25 como que ha ocultado un montón de otros actos o eventos que se van a desarrollar y que tienen también características internacionales y que tienen como sede a Chile. Una de estas es la APEC Chile del 2019. ¿Por qué no nos cuentas, Krasna? Gracias por estar acá un poquitito. ¿Qué abarca este encuentro que va a tener lugar aquí en el país? Gracias, Fernando, por la invitación. Efectivamente, ser sede de APEC este año, Chile fue sede el año 2004. 15 años después volvemos a ser sede de este foro que incluye a 21 economías del Asia-Pacífico. Están los principales socios comerciales de Chile, como Estados Unidos, China, Corea, Japón. Esto implica más de 200 reuniones durante todo el año. Esto se inició en diciembre del 2018 y culmina con una cumbre de líderes. Hablamos de líderes porque está Hong Kong, China y China Taipei. Básicamente son los presidentes de las economías APEC en noviembre. O sea, esto es un esfuerzo tanto desde el punto de vista logístico como sustantivo muy importante. Son reuniones que se hacen a lo largo de todo el año. Empezamos con la primera reunión en diciembre acá en Santiago, que es la reunión en que Chile como economía sede presenta sus prioridades. Tuvimos la primera gran bloque de reuniones que fue en febrero, se llaman el SOM, un conjunto de reuniones, y ahora el 2 de mayo empezamos el segundo gran bloque de reuniones, que es muy importante porque termina con la primera reunión de ministros. Vamos a tener 5 reuniones ministeriales durante este año. Y terminamos en esta cumbre que es un evento muy importante porque están los presidentes junto con sus ministros de Relaciones Exteriores y ministros de Comercio. Ok, se ve cototo. Ahora, para preguntártelo así directamente, las reuniones internacionales tienen una imagen pésima. Se juntan, gastan plata, lo pasan bien y no pasa nada. Desgraciadamente, cuando eso tiene que ver con reuniones internacionales que afectan clima, por ejemplo, la cosa es más grave. Pero en el marco de la PEC, ¿qué de las reuniones que ya han habido han efectivamente sido implementadas y tienen una diferencia o hacen una diferencia en los países miembros? Bueno, si tú ves la proyección histórica de Chile, porque esto es una cosa que los beneficios son graduales en el tiempo, como todo tema internacional, normalmente los beneficios no son inmediatos. Desde que Chile ingresó a la PEC en el año 94, nuestras exportaciones a las economías APEC han crecido un 552%. Las economías APEC representan un 69% del destino de nuestras exportaciones y nosotros tenemos acuerdo de libre comercio. Esto es muy importante para la política de comercio exterior de Chile. El APEC es un foro que te permite no solo ver los temas propios de la APEC, sino también avanzar tu agenda bilateral. Chile ha sido el país que ha logrado aprovechar esto de la mejor forma. Tenemos acuerdos bilaterales con 16 de las 20 economías, es decir, solamente nos faltan 4. Todo esto beneficia al consumidor chileno que puede acceder a productos a mejores precios, a menores tasas de arancel. Eso en términos generales de lo que han sido los beneficios de APEC. Ahora, en lo inmediato, este es un trabajo que se va construyendo durante el año. Chile presentó sus prioridades, que son economía digital, mujeres, pymes y crecimiento inclusivo, crecimiento sustentable y integración 4.0 bajo sus prioridades. Al ser economía sede, tú tienes el derecho a presentar ¿cuáles serían tus prioridades? Tú lo presentas, pero tienes que tener el acuerdo de todas las economías. Y estas se convierten en las prioridades de todas las economías de APEC. Y ahora estamos trabajando y esto hace un trabajo a lo largo de todo el año, de lograr resultados en todas estas áreas. A ver, esto, ¿cómo se traduce, por ejemplo, en situaciones que tienen una importancia, o por lo menos creciente? Porque no voy a decir que en realidad se ha hecho mucho al respecto, pero se ha hablado mucho al respecto. Por ejemplo, ¿esto es algo que se queda exclusivamente en Santiago o se distribuye a través del país en regiones cuando uno es sede?
No, claramente tú tomas la decisión como economía sede, cómo lo vas a hacer. Y claramente nosotros como economía sede hicimos el esfuerzo de ir a regiones lo máximo posible. Eso implica claramente más costos y esfuerzo desde el punto de vista tanto logístico como sustantivo. Por eso, y si bien hicimos las 2 primeras reuniones en Santiago, ahora el segundo gran bloque de reuniones va a ser está siendo en Viña del Mar y Valparaíso. El tercer gran bloque de reuniones que va a ser en agosto. Estos bloques son 15 días de reuniones, en que cada día se reúnen entre 7 a 10 grupos de trabajo. Va a ser en Puerto Varas, en el sur. En la cumbre de líderes volvemos a Santiago, dado que por medidas de seguridad es imposible hacerlo en otro lugar que no sea en Santiago, y además vamos a tener reuniones de grupos y ministeriales en otras partes del país. Por ejemplo, vamos a tener la reunión del grupo de mujeres y economía con la ministerial de mujeres en La Serena. También vamos a tener la semana de las pymes y la ministerial de pymes la primera semana de septiembre en Concepción, y así hemos estado moviéndonos a lo largo del país. Sí, estaba viendo que algunas de las reuniones que tienen lugar durante todo este desarrollo de la reunión de APEC son bien masivas, tienen mucha gente. Efectivamente, por ejemplo, el primer bloque de reuniones que fue acá en Santiago, y lo hicimos en Santiago porque era básicamente un ejercicio para ver cómo funcionaba todo, por lo tanto era mejor hacerlo la primera vez, el primer ensayo en Santiago salió muy bien, tuvimos más de 1.500 delegados participando en esa reunión. Para la cumbre de líderes, para esa semana, es el esfuerzo logístico más importante, vamos a tener más de 10.000 delegados acá, y eso incluyendo también los equipos de seguridad de las grandes economías como China, Estados Unidos. Estados Unidos viene con cerca de 1.000 personas de seguridad, China, etcétera. Entonces un esfuerzo tuvimos, por ejemplo, más de 20 autoridades chilenas participando en las reuniones de los grupos APEC en Santiago. Eso fue muy, muy interesante, muy destacado el interés de ministros, subsecretarios participar en reuniones APEC. ¿Quiénes son las personas que representan a Chile en términos de digamos, las formalidades o protocolos de que se nombra, por ejemplo, a alguien ad hoc, sí, como jefe o presidente de la APEC? Bueno, el cargo, digamos, que es como el anfitrión para el Foro APEC, que es el cargo que se llama el SOMCHAIR, que en este caso es Matías Franke. Él es el director de Relaciones Económicas Multilaterales, pero durante este año está dedicado absolutamente a ejercer ese cargo. Del fondo, él está a cargo, él es como el anfitrión, la cara visible hacia las economías APEC. Si bien, obviamente, él trabaja para nuestro director de Relaciones Económicas Internacional, Rodrigo Yáñez, y el ministro de Relaciones Exteriores, que va a ser, por ejemplo, quien va a presidir la ministerial de Comercio, que va a tener lugar ahora el 17 y el 18 en Viña y Valparaíso. Pero del punto de vista como del día a día, quien lidera esto es Matías Franke, junto con el SOMCHILE, que es Benjamín Salas, asesor del presidente. Él también es como en el fondo el representante más alto de Chile ante el Foro APEC. Esto, cuéntame, ¿se ancla con qué? ¿Básicamente con la situación comercial? ¿O porque te vi que entre las prioridades que Chile planteaba había cosas que tenían que ver con comercio sin duda, pero también había situaciones que tenían que ver con otras variables que no son necesariamente comerciales? Por ejemplo, la inclusión, o la infraestructura de inclusión y la lógica de que los países compartan temas específicos en áreas que tienen que ver más con las cosas culturales que con las cosas comerciales. Efectivamente, este es un foro que nace, tiene por objetivo promover, facilitar el comercio y las inversiones, y tiene por objetivo el crecimiento económico, y nace con un foco en el año 89, una idea de Japón y Australia, muy focalizado el tema del comercio. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, a partir del año 2010, cuando Japón es la economía sede, se empieza a focalizar cada vez más en las cualidades del crecimiento. Y hoy en día uno de los focos principales del trabajo en APEC es generar un crecimiento más inclusivo, es decir, que los beneficios del comercio tienen que llegar a sectores de la sociedad a los cuales tradicionalmente no han sido beneficiados de la misma forma. Y en ese contexto es como el tema del crecimiento inclusivo ha sido prioridad, pero ninguna economía le había puesto un nombre específico. Nosotros quisimos dejar la prioridad de crecimiento inclusivo, pero ponerle un nombre, o sea, focalizarla en el tema de mujeres y pymes, dada la importancia para el crecimiento económico, para el empleo, para la productividad, etcétera. Ahora, aquí hay un tema que me parece interesante. Estamos conversando con Krasna Bobenrith, directora de contenidos de APEC Chile 2019. Esto no sé si es primera vez que ocurre, pero por lo menos, si las cosas no cambian, esto se va a inscribir dentro de la más feroz de las guerras comerciales que han habido desde hace por lo menos 3 décadas, donde
llamémoslo así, la impredictibilidad de Estados Unidos en esta materia puede tener aún escalonado más las situaciones que ya tiene con China. Acaba de anunciarse 200.000 millones de dólares de aranceles extras que comienzan hoy. Y por lo tanto, en ese marco de guerra comercial, ¿cuál puede ser de qué tipo de ganzúa sirve la PEC para una cosa como esa? Bueno, yo creo que hoy en día es más clave que nunca. Una de las grandes batallas de lo que trata de preservar APEC. APEC es un foro que funciona a través del consenso, por lo tanto, todas las economías tienen la misma voz y cualquiera puede vetar una iniciativa. Y una de las características de APEC es tratar de aislarse de los conflictos bilaterales que tienen las economías miembros. Claramente eso no se logra ni al 100 ni al 70 y va variando de acuerdo a la época. No obstante eso, hay un esfuerzo de las economías porque tanto para Estados Unidos como para China este foro es muy importante, es el principal foro que tienen donde se encuentran periódicamente en el Asia-Pacífico. Entonces, ambas economías tratan de preservar y mantener iniciativas en este foro que les permite un diálogo permanente. Entonces, tratan de que los temas bilaterales afectan, pero que eso no obstruya la capacidad de lograr, de continuar avanzando. Y si tú miras a nuestras prioridades para este año, claramente el desafío para Chile fue mayor, porque estamos viviendo un clima de tensión comercial evidente. Tuvimos que buscar iniciativas y prioridades que fueran temas en los cuales hubiera interés de todas las economías de mover para adelante. Justamente el tema de mujeres, el tema de las pymes, el crecimiento inclusivo, la integración 4.0, que habla de una integración física, institucional, persona a persona, pero que tenga que ver con el mundo digital. Todos estos son temas en que estas economías, si bien tienen estas tensiones comerciales que cada día crecen, ahora siguen negociando y todo esto. Vamos a ver cuál es el resultado. La negociación entre China y Estados Unidos sigue en estos días. Esperamos nosotros que quizá eventualmente haya humo blanco y esto salga adelante, pero no, aunque esto no ocurra, hay un interés de todos de preservar este espacio que es como un espacio de intercambio de ideas, de incubadora de ideas, porque el hecho que sean los compromisos en APEC no son vinculantes. Eso quiere decir que yo no te puedo llevar a un panel internacional para exigirte el cumplimiento de tu compromiso, pero son compromisos políticos, porque tu ministro, tu presidente suscribió el compromiso. Entonces, si bien esto a primera vista tú dices, bueno, pero no es lo mismo que un compromiso legal, hoy en día es mejor aún porque te permite hablar de temas más complicados, de los desafíos que estás enfrentando, sin la sensación de que con esto me estoy obligando a cumplir. Y eso es el esfuerzo. Y bueno, y Chile cuando empezó su año le llamamos back to basics, es decir, que tenemos que, justamente hemos hecho un llamado a toda la economía de que tenemos que volver a qué es lo que hace este foro, un foro relevante, que es justamente que sea un espacio en que podamos tener un diálogo abierto, amigable. Somos un grupo de economías que todas estamos en pro de libre comercio, de reducir las barreras al comercio. Entonces, si bien con matices distintos, que todos podamos continuar dialogando en ese contexto. Ese es justamente el tema, el punto, así, que todo lo que se pueda decir en términos de los discursos en este tipo de cosas no necesariamente se condice con el comportamiento práctico de la economía. Te puedo asegurar que Estados Unidos va a hablar de una vocación de comercio exterior y de abrirse a todo lo mientras está librando sin ningún tipo de problema una guerra comercial con por lo menos 8 países. O tú vas a tener una serie de iniciativas y de cosas que vas a mirar en el contexto de esto, y que por lo menos la impresión que queda es que si es que los grandotes, 2 o 3 de los poderes grandotes que efectivamente regulan el comercio mundial, el petrolero que te puede disparar los precios mañana, de hecho está un portaaviones y unos bombarderos B-52 en las bases norteamericanas en Irak, apuntando y mirando de reojo a Irán, que ya fue aplicada otra sanción antes de ayer. Por lo tanto, tu contexto de, llamémoslo así, conducta práctica de todos los días, muchas veces contradice las cosas que se coordinan o se plantean en estos foros que salen con una expectativa de poder colaborar mucho más de lo que efectivamente se hace.
Bueno, por eso te insisto que eso, si bien es cierto, y eso es mucho de lo que aparece en la prensa, es claramente todas las tensiones comerciales, lo que yo te estoy queriendo decir es que hay una serie de otras iniciativas y temas en que estas economías mantienen una agenda. Por un lado tienen toda su tensión comercial creciente, no creciente, que se va ajustando con el tiempo, y por otro lado tienen sus intereses en avanzar en otros temas, porque efectivamente el comercio entre China y Estados Unidos sigue existiendo, y no se ha parado el comercio en su dólar, sí, efectivamente, pero el comercio sigue existiendo, les sigue interesando lograr sistemas de ventanilla única, que haya libertad de flujo de datos en materia digital, que se aumente la participación económica de la mujer, un tema súper importante para economías como Japón, Canadá, Estados Unidos. Entonces, utilizan estos foros para avanzar en temas en los cuales tienen interés, y eso se maneja en forma paralela a las tensiones comerciales. Claramente afecta en alguna medida, pero es algo que está por atrás y que todo el foro trata de preservar. Estos son tus temas bilaterales, por favor no los traigamos a la mesa. Y Chile también en este sentido piensa que para Chile sus dos principales socioeconómicos son China y Estados Unidos. Tenemos excelentes relaciones con ambas economías, y un poco lo que estamos jugando en la carta de, bueno, nosotros tenemos excelentes relaciones, somos una economía muy respetada dentro de este foro por todos estos acuerdos de libre comercio, apóyennos como economía sede para lograr resultados concretos y mostrar este foro. Un ejercicio importante que estamos tratando de hacer es lograr una declaración de ministros de comercio de consenso, lo cual podríamos señalar, por ejemplo, el acuerdo de todas las economías de empujar las 4 prioridades de Chile. Nosotros ya estamos en el tercer borrador de esa declaración. Esperamos tener éxito en esta reunión en ese sentido. Déjame preguntarte, Krasna, sobre eso. Una vez que se llegan a estos acuerdos en estas reuniones, ¿quién hace el proceso de chequeo de que efectivamente las cosas se cumplan? ¿Cómo sigue el proceso una vez que termina esta reunión? ¿Queda un equipo permanente de vigilancia de que efectivamente lo acordado se materializa? ¿Hay plazos que...? Totalmente, todo viene con plazos, viene generalmente con indicadores de medición. APEC es un foro muy grande, son 90 grupos de trabajo, 4 comités, una secretaría en APEC financiada por todas las economías. Piensa el punto de vista del financiamiento de APEC. Como para ser miembro del foro tú tienes que aportar una cierta suma, pero las economías grandes además voluntariamente aportan fondos para que APEC continúe funcionando. Si no hubiera interés en que el foro funcionara, no habrían esos aportes. Entonces, hay todo un engranaje que continúa funcionando. Entonces, una vez que adopta un compromiso a través de una declaración de ministros o de líderes, el foro baja esto a sus comités, a sus grupos de trabajo, y se va haciendo una revisión periódica, y estas revisiones son públicas. ¿Cuál ha sido el avance en esta iniciativa, en la siguiente? Y se van haciendo avances revisiones una vez al año, cada 2 años, por ejemplo. El gran objetivo de APEC era cumplir las metas de Bogora al 2020, que es comercio, inversiones, libre abierto, una frase muy bonita porque tú puedes interpretarla como tú quieras. ¿Qué es lo que es un comercio, inversiones, libre abierto? Eso se mide cada 2 años. Tenemos un centro de estudios dentro de APEC que cada 2 años, y es duro. Muchas veces señala, los aranceles se han reducido en la región APEC del 16% al 5%, se han reducido las barreras arancelarias, pero han aumentado restricciones en materia de servicios. Es decir, va señalando aquello en lo cual no hemos avanzado suficiente. Por ejemplo, y si hay un compromiso en que una economía no ha cumplido, hay una presión política permanente. Cada reunión a que tú vas al grupo se te van a acercar bilateralmente y te van a decir, ¿qué pasó con el compromiso? Y entonces Chile, ¿por qué no, por dar un ejemplo, no ha cumplido con el compromiso en materia 1, 2, 3? Básicamente es como la presión de tus pares, y que como hay un ejercicio periódico que nos reunimos cada 2, 3 meses, todos estos comités y todos estos grupos de trabajo, y se vuelven a reunir los ministros y se vuelven a reunir los líderes, eso va a generar una presión con miras a un cumplimiento. Estamos conversando con Krasna Bovenrith, directora de contenidos de APEC Chile 2019. La APEC está circunscrita a esta serie de países que tienen que ver con el Asia-Pacífico. ¿Qué rol calza en todo esto? ¿El expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle tiene algún rol? Él está nombrado como embajador itinerante en justamente la misma zona, el territorio. Efectivamente, él ahora va a participar probablemente en la reunión de los ministros de comercio, va a dar unas palabras en la cual va a compartir un poco la visión de Chile, la experiencia, nuestra integración hacia el Asia-Pacífico, con la experiencia que él tiene al respecto. Él no tiene un rol directo en el tema APEC, es más bien, él continúa su trabajo y APEC funciona, pero también participamos en estas instancias como de alto nivel, se ha invitado a que él pueda participar. Krasna, con motivo de la COP25, nos enteramos de que en Santiago se copa en la ciudad completa. Tiene 7 millones de habitantes casi, o qué sé yo, menos, pero a esta altura, pero se copa
inmediatamente con una reunión de alto vuelo con montones de personas. Aquí viene mucha más gente de la que probablemente va a venir en la COP, no tengo idea, pero similar. Pero, ¿cuáles son las garantías que tienen ustedes o qué han hecho de distinto quizás para asegurarse que 2.000 o 3.000 personas que vengan, que además requieren una logística especial, porque vienen jefes de Estado, vienen ministros, vienen personas especiales, ¿qué tanto se altera la forma tradicional de tener una ciudad con una de estas organizaciones? Bueno, efectivamente este efecto va a ser solamente durante la Semana de los Líderes, que va a ser del 11 al 17 de noviembre, y la verdad que no es la semana completa, porque no llegan todos al comienzo. Al comienzo está la reunión de los altos representantes, después vienen los ministros y los líderes. Entonces, básicamente es más bien el fin de semana de esa semana, es decir, el 16, 17 de noviembre, y justamente lo que vamos a hacer es que esto va a tener lugar en espacio riesgo, pensando justamente no solo en las medidas de seguridad, sino que esto esté en un lugar que obstruya lo menos posible al resto de la ciudadanía para que esto tenga lugar allá. Ahí también va a tener lugar la cumbre empresarial, de forma tal que, digamos, lo que esto pueda afectar a la ciudadanía sea lo mínimo posible, sea justamente en conjunto con un fin de semana. Bueno, APEC, el compromiso de ser sede de APEC lo suscribió el presidente Piñera en su periodo anterior, el 2012, el 2013. Teníamos este compromiso hace 8 años atrás. COP25 aparece después y va a ser justo después. Bueno, en COP25 son muchos más miembros, no sé cuál es la cantidad de personas que van a participar en eso, pero yo creo que APEC se maneja bastante razonable, bastante bien. O sea, son 3-4 días y justo con un fin de semana. Yo te diría que el grueso, porque los líderes vienen solamente por 2 días. Ellos vienen el día sábado y el día domingo, y la mayoría se van el día domingo. O sea, no es una semana entera de reunión de los líderes. En realidad ellos tienen un retiro al final. Pero va a ser un buen test incluso para la COP25. Sí, no hay duda. Noté un dejito así, pero un pequeñito, así una cosa, un pelito así como de, llamémoslo, desdén, así por... Mira, los que fuimos primeros y los que estamos primeros somos nosotros, los que llegaron después y que van a copar toda la prensa y se van a creer que son los únicos capos que van a poder hacer algo al respecto del clima. Esos llegaron después, ¿no? Así que Santiago es nuestro, Chile es nuestro durante noviembre. El de ellos es en diciembre. No, para nada. Nosotros estamos muy conscientes que COP25 tiene un tema que es mucho más, digamos, cercano a la ciudadanía. Todos estamos hablando del medio ambiente, es un tema muy cercano a la ciudadanía y por lo tanto es mucho más probablemente fácil de entender de qué se trata y a qué estamos apuntando. No, básicamente yo creo que lo importante es que no son en la misma oportunidad y que efectivamente APEC es un mes antes, y además al señalarte que esto ya se había planeado de antes, quiere decir que nosotros ya tenemos una planificación armada para que esto obstruya de la menor forma posible. Nosotros estamos trabajando en la organización de APEC hace 2 años. Sí. Llevamos un buen tiempo, por lo menos 2 o 3 años, yo te diría, en forma muy intensa desde el año pasado, pero ya la planificación existía hace 2 o 3 años atrás. Aquí hay 21 miembros en la APEC. Y hay situaciones que son bien interesantes, porque tú mencionaste a Taipei, por ejemplo, y bueno, Taipei con China, no digamos que son potecalzón, por ponerte un ejemplo. No, claramente que no. Claramente que no. Por eso yo te vuelvo al contexto de la guerra comercial, porque cuando estamos en una situación crispada internacionalmente, todo se exacerba, incluso las cosas que tienen que ver con estas situaciones territoriales que cada cual clama son suyas, como es el caso de China-Taipei. ¿Cómo se administra eso ahí? Te vuelvo a lo anterior en el sentido de que hay toda una presión y cuesta explicarlo de todos los miembros de APEC, de esto no puede teñirse de los conflictos y las relaciones bilaterales. Y ese un muy buen ejemplo de eso es la situación entre China y China-Taipei. Hemos tenido varias y diversas dificultades menores o mayores en los cuales hay algún grado de dificultad entre China y China-Taipei, y rápidamente todos los miembros hacen como un llamado, empiezan a haber gestiones bilaterales para que esto no suba, no se escale y se resuelva prontamente.
Lo que yo te quiero decir es que estos son como, no son los mejores amigos, pero se trata muy diplomáticamente dentro del foro APEC y el resto de los miembros empuja para que esto se mantenga así. Entonces, cada vez que hay una situación en que se ve que hay alguna posibilidad de conflicto, rápidamente está la Secretaría APEC, hay una directora de APEC, que es la señora Rebeca Santamaría. Pero no digamos que no se escala, eso es lo que te quiero decir, no escala nada. Pero no digamos que China Taipei tiene estatus de full miembro, porque ni siquiera... a veces lo ponen en la lista a los 21 y otras veces lo ponen como No, China Taipei es economía, por eso hablamos de economías en APEC. China Taipei es una economía no miembro de países, de APEC. sino que economías. Por eso hablamos de economías y por eso son todos miembros. Con la misma, China Taipei puede bloquear de la misma forma que podría bloquear China. Somos todas economías y por eso hablamos de líderes y no hablamos de presidente. Y no hay banderas en APEC. Ese es el punto, Krasna, que me pareció siempre relativamente gracioso, de cómo el lenguaje puede solucionar problemas que tienen que ver con cosas físicas. La razón por la que se le llaman economías es justamente y precisamente para que Taipei pueda estar. Porque si es que se llamara país, China no aceptaría que Taipei estuviera a su nivel de país. Sí, pues, pero cuando entró China fue un bloque. China entró a la APEC ya había sido formado y entró y tuvo que entrar en conjunto con Hong Kong China, que en ese momento era Hong Kong China y China Taipei. Entonces China entró y se llama economías. Claro, y ahí se empezaron a hablar de economías. Ahora tú me dices el lenguaje, sí, efectivamente, pero para China Taipei, APEC es un foro fundamental. Ellos son los primeros interesados en ser miembros plenos, siempre están queriendo aportar fondos, siempre quieren realizar reuniones, son un miembro además muy activo y valioso. Finalmente, esto ocurre ahora a final de año, noviembre, inmediatamente después, al siguiente mes, vienen los malulos de COP25. ¿Ah? No, además, mira, todo lo contrario, nosotros tenemos la prioridad de crecimiento sustentable. No, nosotros tenemos, dentro de nuestras prioridades de APEC está crecimiento sustentable, con la protección de los océanos, o sea, es decir, nosotros, y eso lo teníamos antes de que surgiera COP25, o sea, ya estábamos en la línea, porque claramente que había una instrucción presidencial de la importancia del tema del crecimiento sustentable, y lo tenemos como una de nuestras 4 prioridades, y hay un interés muy importante de que trabajemos tanto en pesca ilegal como en el manejo de los desechos de plástico al mar. Ya estaba dentro de APEC. O sea, para nosotros es un beneficio que el tema del crecimiento sustentable no esté solo en APEC, sino también esté en otro foro y que Chile sea sede de eso, mejor todavía. ¿Hay expectativas respecto de la situación chilena derivada de generar 2 reuniones de este tonelaje casi de un mes a otro en un mismo año o no? La verdad es que si tú me preguntas del punto de vista si la economía APEC... Lo que te estoy preguntando básicamente es si es que hay algo en el año particular de que se realiza o está calendarizada una reunión APEC que a veces, por ejemplo, calza con algún evento que hace que ese año sea más importante que otra. En este año, te insisto, el tema es la guerra comercial de Estados Unidos-China. Y hay reunión de APEC. Justamente en este momento, y por lo tanto sí, quiero saber cuál es la expectativa de alguna manera, entendiendo que la APEC en gran medida trate sobre comercio. No, lo que pasa es que, mira, tú solicitas con entre 8 a 10 años ser economía sede de APEC, entonces yo creo que no había ninguna capacidad de proyección el 2012, el 2013, cuál iba a ser la situación el 2019. Era el año que estaba desocupado para ser economía sede. Todos los años previos hay un gran interés para ser economía sede, entonces no era como que teníamos un interés particular. La situación se dio así, fue el año en que el 2012 nos dijeron, listo, está disponible el 2019, y Chile se comprometió con el 2019 y eso se dio con la situación de la tensión comercial. No estoy tratando de decir que nosotros somos visionarios a escala, no. Lo que estoy tratando de decir es que te toca a veces. Así es. Una cosa. Y la pregunta es si es que cuando eso sucede, automáticamente se reactiva la importancia o la sensación de relevancia de la reunión, incluso más que cuando no tiene problema. Bueno, eso es justamente lo que nosotros esperamos. Hemos estado haciendo toda una como campaña de difundir la importancia de APEC y justamente, vuelvo a decirte, si nosotros somos capaces de lograr una serie de acuerdos en este momento, con este grado de tensión comercial, estamos siendo mucho más exitosos de lo que podríamos haber sido 10 años atrás o el 2004 o 15 años atrás, cuando estábamos todos mucho más de acuerdo en los temas básicos. El desafío es mucho mayor para Chile, pero si lo logramos, la sensación de haber logrado ejercer toda nuestra capacidad de lograr consenso, de acercarnos a nuestros socios comerciales, va a ser mucho mayor. Krasna Bovenrith, directora de contenidos de APEC Chile 2019, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Adiós. Volvemos.
No te separes de la 92.9. Ya regresamos con más opinión y debate en Combinación Clave. Quédate en la clave.